autoridades y bueno, a los tantos visitantes que tenemos hoy que van a acompañarnos en esta conmemoración del Día de la Memoria, ¿no? Como docente de historia siempre me planteo lo difícil que es contar el drama de la represión política que hubo en los años 70 en toda América Latina y en Argentina, ¿no? Cómo contar ese horror, incluso también para qué contarlo, muchas veces se la pregunta. Bueno, la memoria colectiva, la memoria de los pueblos, es rescatar algunos hechos, darle más relevancia, dejar en un segundo plano otros, pero bueno, los hechos son muchos, entonces hay que elegirlos, hay que seleccionarlos, y bueno, ahí aparece discusión, ¿no? La memoria se convierte en un espacio polémico, surge muchas veces más de una memoria, pero bueno, ¿cómo elegimos esos hechos que vamos a rescatar? Bueno, a través de valores. La memoria se convierte en maestra, ¿no? La memoria nos empieza a decir que hay cosas que no se pueden hacer, que hay cosas que no se pueden repetir, nos dicta un modo de existencia, ¿no? Nos dicta conductas. Digamos, la memoria se convierte en una reflexión ética, una reflexión sobre lo que está bien, lo que está mal. Entonces esa es la primera cuestión que quería remarcar, la memoria como maestra de vida. Y bueno, hablando de lo que está bien y lo que está mal, nosotros solemos recordar en esta fecha la última dictadura, siendo que en nuestro país tuvimos muchos golpes de Estado, muchas dictaduras. ¿Por qué recordamos la última? Bueno, porque ahí surge justamente el mal en un sentido pleno, ¿no? Se condensó en esos años de plomo, el horror, digamos, el terror, y fundamentalmente en dos fenómenos: el fenómeno de los desaparecidos y el fenómeno del robo de los hijos de desaparecidos, el robo de su identidad, ¿no? Bueno, por eso recordamos esta última dictadura sobre otras, y también esta dictadura genocida tiene el triste privilegio de ser conocida en todo el mundo como una de las masacres de las tantas que hubo, ¿no? En el siglo XX. Es ampliamente conocido en todo el mundo. Bueno, ¿qué es un desaparecido, no? Porque nuestro deber, o sea, los más grandes tenemos una idea, pero los más chicos que van llegando, las nuevas generaciones, se preguntan, ¿qué es eso de un desaparecido? ¿Quiénes desaparecen? ¿Cómo desaparecen? ¿Quiénes eran los desaparecedores, ¿no? Bueno, un desaparecido era alguien que era totalmente abandonado, secuestrado por las Fuerzas Armadas, secuestrado de una forma ilegal, impunemente, encapuchado, se le negaba saber el lugar donde estaba, se lo torturaba, se lo humillaba, se lo vejaba, se lo violaba muchas veces, ¿no? Y después de días, meses, a veces años, se lo asesinaba, fría y cobardemente. Y se le negaba la posibilidad de ser acompañado por sus padres, por sus hijos, ¿no? Y el cuerpo finalmente desaparecía. Al desaparecer, también con ello, digamos, desaparecía la prueba de un delito, ¿no? Entonces, cuando no hay una prueba, no hay delito. Para los militares eso fue importante, ¿no? Pero la otra cuestión de los desaparecidos es que desaparece la posibilidad de hacer un duelo, ¿no?
digo para los familiares. El duelo es el momento en que cuando perdemos un ser querido vamos desplegando el dolor, pero después se va hasta llegar a la resignación, digamos. Bueno, eso fue negado a los familiares de los desaparecidos, la posibilidad de un duelo. Porque siempre al desaparecido se lo va a estar esperando, ¿no? Siempre va a estar esperando que golpee la puerta, que vuelva a aparecer. Bueno, esa era la otra cuestión que quería recalcar, ¿no? Dicho muchas veces, en pocas palabras, la cuestión de los desaparecidos queda reducida muchas veces a una abstracción, a un concepto. Hoy, entonces, la figura del desaparecido la vamos a encarnar en la figura de Carlos Bustos, un sacerdote, un compañero, un hermano, un compatriota que desapareció en el año 1977, ¿no? Otra cuestión que quería remarcar es cómo el Estado argentino se convirtió en un Estado genocida, un Estado terrorista, ¿no? No fue por culpa de un grupo de militares perversos, sádicos, sino necesitaron complicidades, necesitaron que parte de la sociedad civil sea complaciente, y también que muchas instituciones colaboraran de alguna forma, muchos actores sociales, empresarios, sindicalistas, periodistas, colaboraron con los genocidios. Y acá estamos hablando un poquito de la Iglesia. También la Iglesia tuvo algunos personajes que, alejándose de la enseñanza de Jesús, incluso participaron en mesas de tortura, ¿no? Pero acá hoy queremos hablar de los perseguidos de la Iglesia. Los perseguidos de la Iglesia, sí. Los perseguidos, un sector de la Iglesia muy importante que fue perseguido por su postura evangélica radical, por su opción con los pobres. Conocemos muchas figuras en los discursos hegemónicos de la memoria, están, ¿no? Angelelli, la masacre de los palotinos, unos años antes del 66 también el padre Mujica, pero hay muchos integrantes de la Iglesia, militantes cuya historia todavía no está reconstruida. En alguna medida Carlos Bustos tampoco era muy conocido. Desde el 83 acá, la primera vez que se lo va a mencionar en un acto de esta naturaleza, o por lo menos desde el 90 más o menos que estoy yo. Entonces, hoy centrábamos, decíamos, este acto en la figura de Carlos Bustos. Creo que más o menos estas eran las cuestiones que quería decir. Quería compartir dos agradecimientos o dos emociones. Por un lado, a mi compañera, la profesora Lorena, que se puso al hombro este trabajo, con toda su capacidad de trabajo, esta investigación que se lo llevó adelante el año pasado. Quiero pedir un aplauso para Lorena. Y también agradecer al colegio, que siempre nos ha permitido hablar libremente, sin ningún tipo de censura. Y bueno, Guadalupe, que también fue una promotora de toda esta investigación.
Y bueno, las últimas cuestiones que quería señalar. En primer lugar, algunos podrán preguntar por qué después de tanto tiempo traemos estas historias. Bueno, la respuesta es sencilla, porque la memoria funciona así. No siempre, en primer lugar, no se puede hacer memoria permanentemente. La memoria nos asalta, como nos asalta muchas veces un olor. Es como una invasión obstinada que nos trae el presente, nos trae el pasado al presente, ¿no? Y después de la dictadura empezamos a pensar cómo contar todas estas historias. Nos dimos cuenta que había que construir una memoria, pero que veníamos acostumbrados de una época en la cual era peligroso expresar la palabra, expresar incluso nuestros sentimientos. Por eso de a poco fue necesario tomar la palabra. Hubo épocas más favorables a la construcción de la memoria. Los años 90, por ejemplo, fue prácticamente una década perdida en ese aspecto. Bueno, la memoria entonces es eso, ¿no? La memoria sirve para darle sentido a los sufrimientos que padecemos muchas veces los seres humanos. La memoria es un trabajo. La memoria, este tipo de memoria no surge espontáneamente. La memoria es un trabajo en el cual uno entra de una forma y sale de otra, sale más humanizado, ¿no? Bueno, finalmente, para cerrar, recordar a todos los desaparecidos, a Carlos fundamentalmente en el día de hoy, pensar si no hubiese sido desaparecidos, si Carlos estuviera con nosotros, cuánto nos podría haber ayudado a pensar esta Argentina que muchas veces nos duele tanto, a no bajar los brazos, a no caer en el consumismo, a no caer en la indiferencia, a estar más cerca, finalmente, de los humillados y de los ofendidos. Bueno, gracias.